Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos cada jueves en este encuentro con la educación y la sociedad. Esta noche tenemos un programa especial. ¿Por qué es especial? Porque vamos a hablar precisamente de esta actividad radial, del trabajo que desarrolla una radio y cómo se vincula la radio, su actividad, su historia, su accionar, su actualidad con la educación. De hecho, hasta finales de los años 60 del siglo pasado, la radio era una caja mágica que al mover el dial, buscando las distintas frecuencias, nos conectaba con el mundo. El medio, este instrumentito pequeño de transistores, en esa época divertía al público con las radionovelas, educaba, también daba noticias y, por supuesto, como conversaremos hoy, también realizaba procesos de alfabetización en una realidad ecuatoriana donde que los ecuatorianos eran analfabetos. Vino la televisión y en algo desplazó a la radio sin que su sintonía se elimine por completo. Se supone que con el internet y las redes sociales la radio ha pasado a segundo plano. Nosotros creemos que no es así. ¿Qué rol juega la radio en este siglo XXI de redes sociales y de inteligencia artificial? ¿Qué vinculaciones tiene con la educación? Estas y otras preguntas serán respondidas por nuestro invitado de hoy, Ramiro Carrillo, el productor general precisamente de esta emisora que nos acoge, que acoge a Rompe el Muro, Radio Voz Andina Internacional. ¿Quién es Ramiro Carrillo? Es un profesional de la comunicación de amplia trayectoria en medios escritos, en radio, en producción de contenidos. Actualmente es, en efecto, el productor de contenidos de Radio Voz Andina Internacional. Es corresponsal del Ecuador de la Deutsche Welle, la emisora alemana. Fue director de noticias de Radio Pichincha, director y vicepresidente de noticias de Teleamazonas, corresponsal en Ecuador de la agencia alemana de noticias DPA, director fundador de Noti Hoy, director y coordinador de noticieros en varios canales y radioemisoras. Realiza también consultorías, asesorías y media training, entre muchísimas actividades de la vasta experiencia de Ramiro. Ramiro, qué gusto tenerte en tu propia casa. Muchísimas gracias, Alexis. Para mí es el gusto, el placer de estar tanto contigo en tu prestigioso programa y gracias a la audiencia que sigue cada jueves este espacio, ¿no? Un gusto y a las órdenes con todo lo que pueda contribuir de conocimiento, de datos sobre este importantísimo tema, la radio y la educación. La radio y la educación, en efecto, empezamos este diálogo con Ramiro. ¿Qué rol juega la radio en este siglo XXI de redes, TikTok, Facebook, un montón de mensajes audiovisuales inmediatos, intrascendentes muchas veces, que nos llegan, y de la inteligencia artificial que te permite manipular, incluso generas hasta canciones completas con inteligencia artificial? ¿En la radio qué rol juega? Así es, es también un rol importantísimo, trascendental, ya que la radio ha sido un poco el sobreviviente de los medios tradicionales, prensa, radio, televisión. Tenían un estatus hace un par de décadas atrás como casi inamovible, ¿no? Las cosas han cambiado. El periódico impreso, muy poca gente lo adquiere, ¿no? La televisión, la gente ha preferido la visualidad de su teléfono celular, en donde están las noticias, más antes de lo que el noticiero de las 2 de la tarde de un canal de televisión puede exhibir. Pero la radio ha sobrevivido, la radio se mantiene, la radio no va a morir. Habrá transformaciones, desde luego, ahora ya la radio también tiene su faceta visual, ¿no? La radio está en las plataformas de escucha, de podcast, de archivos de audio. La radio está en el bolsillo de cada persona, ¿no? Casi todas han procurado hacer aplicativos para los teléfonos, y si te gusta la emisora que pasa cumbias todo el día, pues con un clic ya estás con la radio en el bolsillo, ¿no?
Y este ha sido un aspecto que se ha mantenido a lo largo de la existencia de la radio y desde luego ha sido un aporte, un acompañamiento a lo que es interés de tu programa, ¿no? A la educación en general, educación en todos los niveles, pero quiero decir y reiterar que es un acompañamiento, salvo el caso específico que hubo con las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, ERPE, de Chimborazo, que instauró Monseñor Bernardino Echeverría, en donde se hizo... por año. Perdón, sí, tienes razón. Y ahí, desde esa época se pasaba el pensum, digamos, escolar a través de la radio, y los programas de alfabetización no eran libres, sino que eran los que tenían la guía, la línea del propio Ministerio de Educación, ¿no? Y hay otros ejemplos también más interesantes que se mantienen hasta ahora. Uh-huh. Vamos a conversar ya más específicamente de educación en radio, estas experiencias que en detalle hay muchas muy importantes, pero es importante lo que nos cuentas, que la radio no decae, que la radio se adapta, que la radio sigue teniendo presencia. ¿Crees que hay audiencias radiales amplias como las hubo en los años 60, 70? En los años 70 tenías al artesano todo el día con la radio, trabajando con fútbol, con música, con noticias, con chistes, La Hora Sabrosa, que era un programa icónico de Radio Tarqui en su tiempo, ¿no? Hay esas audiencias amplias ahora que tienes TikTok, Facebook, Instagram, X y todo. En la suma global yo te diría que sí, pero esas audiencias están diversificadas. El obrero, el trabajador, escucha la radio y escucha la música que se descargó de plataformas en el celular. Estamos en el YouTube. De YouTube, de Spotify, de Google Podcast, en fin, de diferentes sitios. Y si le interesa escuchar radio, ya no lleva su aparato de pilas al sitio de trabajo, sino es en su celular en donde se tiene la radio. Es decir, la audiencia ahora se suma a lo que te escuchan a través de las líneas analógicas, AM, FM, a lo que hay audiencia a través de las emisoras online en vivo, en internet, por supuesto. Hay audiencias en las plataformas, los enlaces que te ofrecen las propias emisoras, en las redes sociales, tanto enlaces en X, en Facebook, en Instagram, en donde tú puedes con un clic también conectarte a cualquier emisora del país y del mundo, ¿no? Entonces sí hay audiencia, y hay audiencia masiva, desde luego. No tanto como era ese arrastre, porque eran el único medio auditivo, ¿no? Cambiabas el dial, saltabas de una a otra, te sabías las programaciones de varias radios. Exactamente, eso ya no ocurre. O sea, ahora lo que tú cambias es del streaming, nada más, en tu teléfono. En las casas, sí, se sigue escuchando en los aparatos radioreceptores, las radioemisoras, pero yo sí diría que ha decaído un poco. Pero al mismo tiempo se avecinan transformaciones. Por ejemplo, ahora, fue una decisión de la Unión Europea, instaurar lo que se llama la radio DAB, D-A-B, la Digital Audio Broadcasting, ¿no? Esto es una posibilidad de que desde hace algunos años la mayoría de vehículos de producción europea tienen incorporado en sus aparatos de radio la posibilidad de este enlace DAB, que es un sistema en el que tú puedes no sintonizar de antena las radioemisoras como lo hacemos ahora, sino de sintonizar mediante las frecuencias DAB las radioemisoras. Este es un hecho que se está dando en Europa, y Estados Unidos al momento tiene ya algunos años, y significará un cambio. ¿Te imaginas lo que es ahora mismo en la aglomeración matinal, en el pico y placa, en el horario de pico y placa? Las radioemisoras tienen sus fiestas. Lo que vas escuchando en tu auto es alguna emisora. Pero esto ampliará las radios con el sistema DAB,
el que se puedan escuchar radioemisoras que sean nativas digitales, solo digitales, y además, en este sentido, del mundo entero. Entonces, sí, la audiencia continuará, hay futuro para la radio, ¿no? Hay futuro para la radio, en efecto, lo que tú manifiestas es un detalle, escuchas radio en el auto y aplastas un botoncito y vas cambiando. Ajá, tienen esa posibilidad. Selección particular que existe. Escuchas con internet, sin costo además, sin costo, porque este sistema de radio tiene la posibilidad de hacer los enlaces como tú haces en tu laptop con el internet, ¿no? Tiene un costo, pero este está financiado por la publicidad o el auspicio que tienen ya las empresas radiales que sostendrán en debido momento o a posterior este sistema DAB en los aparatos de radio. No hay cómo tener este sistema DAB, adaptarlo a los actuales radios que tenemos en nuestros vehículos, sino que tienen que ser radios especiales, que tienen que venir de fábrica ya, ¿no? Es otro artilugio del mercado también. Correcto, cierto punto, correcto. ¿no? Para el mercado, el marketing está muy, muy atrás de para todo avanzar. Y en efecto tú ya nos hablas de un tipo particular de radio, desde lo tecnológico, desde las propuestas, desde, qué sé yo, incluso desde las audiencias y los estilos, desde las narrativas. Hay un tipo particular de radio, ha cambiado el gusto de los radioescuchas para un tipo particular de narrativa, o crees que no? No he visto estudios o investigaciones que se hagan al respecto, pero se podría decir, sin una base de datos, ¿no? Lo que prefiere la gente es la música, ¿no? En el sistema radiofónico, bajo cualquier tipo que sea. Y dentro de la música, la diferente potencialidad que se tiene, ¿no? Estilos, géneros, etcétera, etcétera. En segundo lugar está como narrativa, la narrativa noticiosa. Es muy atrayente, muy seguida, muy interesante. Y ya hay nichos específicos de otro tipo de contenidos, ¿no? Pero un poco así sería el esquema de las narrativas que hoy hay en la radio, ¿no? Y esto último que te menciono, que son contenidos y nichos específicos que prefieren ciertos aspectos, me permite dar un pasito a lo que también, aunque no es radio, pero es un hijo de la radio, los podcasts de audio, ¿no? Porque ya no son elaborados como la programación tradicional de las radioemisoras, ¿no? El locutor en vivo, ¿no? Que hacía sus programas, sus invitados. Pero acá hay gente que quiere dar a conocer su experticia, por ejemplo. Un arquitecto siente que puede decir algo a la colectividad sobre su profesión e instaura, no con una radio, sino con un sistema simple, un micrófono, ¿no? Y su computadora y la posibilidad de emitir ese audio que ha grabado al internet, arreglándole de alguna manera, ¿no? Que sea con algo de fondo musical, atractivo, etcétera, etcétera. Pero ¿eso a quién le va a interesar? A los arquitectos, en primer lugar, a la gente que quiere conocer algo respecto al proyecto que tiene de adquirir su casa, ¿no es cierto? Y en ese sentido, te menciono lo del arquitecto, pero hay podcasts para todos los gustos, millones de podcasts en el mundo, que hablan sobre higiene, físico-culturismo, las mascotas, la alimentación, salud en todos sus campos. Entonces, eso es el podcast ahora, ¿no? Una gran demanda, no una competencia de la radio, más bien es como un hijo traicionero de la radio, porque ha ido por sus propios fueros, sin necesidad de tener la programación, estudios, cabinas, permisos, frecuencias, etcétera, y que
individualmente lo puedes hacer, ¿no? Y si tienes éxito, bueno, tendrás inclusive hasta dinero. Pero se presume que el podcast también cambiará, porque el videocast o video podcast va a acabar precisamente con los archivos únicamente de audio. ¿Qué prefieres tú? ¿Ver al médico dando unos consejos sobre la alimentación en el desayuno o escuchar a ese mismo médico? La visualidad manda, ¿no? Entonces, pueda que el podcast que viene de la conjunción de los iPods, ese aparatito que teníamos para escuchar música y programas, y la terminación del broadcast, ¿no? El iPod, ahí nació junto con el broadcast, el podcast, pues sucumbirá ante el videocast, que sería las imágenes transmitidas en el medio que disponemos ahora, que es el teléfono celular, ¿no? Ahí están los famosos influencers, ¿no? Que plantean, jóvenes ahora se plantean como su futuro ser influencers. Sí, ¿no? sí. De un tema particular de diversión, de los nichos diversos que hay. Ganan muchísima plata. Pero... Y tienen millones de seguidores. Y no, aunque no es sostenido eso, ¿no? Es sostenido. Caen, diría yo, por la individualidad primero y la poca capacitación que hay en el manejo y sostenimiento de estos nuevos recursos, ¿no? Importantes aspectos que comenzamos en este primer bloque de educación y radio. El podcast, sabemos de dónde viene podcast, el videocast, estos tecnicismos que pues gracias Ramiro por contarnos y ver qué raíces y qué dimensiones tienen. ¿Cuál es la dimensión de la radio en Ecuador actualmente? Un poco adentrándonos ya en nuestra realidad. Recuerdo radios icónicas que han caído, ¿no? Las tradicionales radios, el tiempo, el mercado, las adaptaciones, las tecnologías han caído. Hubo una migración fuerte hacia lo digital. Ahí no tenías los medios para hacer tu radio digital y tenías todo lo analógico, si no me equivoco. Así es. Chao, se fue. Canales de televisión también, pequeños me refiero, los grandes siempre estaban y eso como un aspecto. De lo otro, en general, ¿cuál es la dimensión de la radio en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador actual la radio tiene una gran dimensión, ¿no? Tiene una gran escucha todavía y que se caracteriza por influenciar sobre todo por las transmisiones de contenido noticioso, ¿no? Todavía prevalece en las radioemisoras la instantaneidad y eso es importante, el poder llevar a la audiencia hechos que están ocurriendo ese mismo momento al detalle, con lo que era antes solo descripción, ahora inclusive con imágenes, ¿no? A las emisoras que tienen, por ejemplo, noticieros en la mañana, han hecho, al igual que nosotros, establecer un sistema de cámaras en las cabinas, lo que conforma un estudio, no de televisión, pero sí un estudio visual por el cual se pueden transmitir estos contenidos. Y precisamente a nosotros nos están viendo a través de ese sistema en los enlaces o en el canal YouTube que tiene la emisora. Y como tienen muchos medios radiales de similar estructura técnica, que pueden hacerlo, ¿no? Así que el rol que se desempeña, la importancia, todavía es prevaleciente en Ecuador, ¿no? Lo considero así. Es una dimensión importante, una dimensión que sigue teniendo su presencia. Los factores particulares del en vivo y el no en vivo son determinantes. ¿Cómo se puede jugar con ellos? Totalmente determinantes. Son dos aspectos, más que aspectos diría, son dos vidas que se da al trabajo radial, ¿no? Porque el medio únicamente sonoro
va a tu cerebro, las palabras, la música, los sonidos, y te estimulan tu imaginación, ¿no? El aspecto de transmisión en vivo hace lo mismo, porque lo que tú estás escuchando, una narración de alguien que está viviendo un hecho, un partido de fútbol inclusive. Tienes la expectativa de lo que vendrá. Exacto, te estás imaginando ahí a Caicedo moviéndose con el balón y tienes una que otra palabra que te elabora en el cerebro esa jugada, ¿no? No lo estás viendo. Si adicionas la imagen, la palabra pasa a segundo término. Pero esto es lo importante, o la comparación o la diferencia entre lo en vivo y lo que puede ser preproducido, grabado, que tiene otras dimensiones, ¿no? Pero también es una importancia sostenida. Imagínate una radionovela, salvo en libretos fáciles que tú puedas hacerlos en vivo, ¿no? Con una sonoridad de elementos físicos para dar el sonido, un caballo, un trueno, una lluvia, etcétera. Generalmente, por ejemplo, el radioteatro, que está en desuso además, y que esta radioemisora, te cuento, está con el Club de Teatro de la Universidad Andina Simón Bolívar, está en plan de hacer precisamente radioteatros, pues tiene que ser grabado, porque en el lenguaje hay equivocaciones que deben ser editadas, hay momentos de música, cortinas musicales que deben ser colocadas en el preciso momento, y eso implica la edición, la postproducción. Pero lo en vivo además es apasionante porque tanto para el emisor, para los locutores, para el productor, implica una formación mental, cultural, para hablar apropiadamente, ¿no? Y en segundo lugar, para quien está también narrando un hecho o entrevistando al apuro, al abordaje a alguien, es de singular característica, ¿no? Porque no hay como nomás decir cualquier cosa. Uh-huh. Del emisor y del receptor. En efecto, el radioteatro, me hacías acuerdo de icónicas radionovelas de nuestra infancia, ¿no? Que se siguen transmitiendo, vi por casualidad eventualmente en radio, sí. Capítulos de Calimán que retoman en alguna emisora. Pero de lo otro es esa narración del periodista deportivo que a veces es criticada. Dice, no, pero si está viendo el público, ¿por qué desgastas eso con tus palabras? Dicen unos. Otros dicen, esa es emoción. Dicen, miren a los radiodifusores de fútbol de Europa. No tienen emoción. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es o cuál no es? Sí, eso va mucho de la personalidad, de la individualidad. Cada ser humano es un universo, uh-huh, y capta de una forma positiva, negativa, neutra, este tipo de información que le llega, ¿no? Por ejemplo, un partido de fútbol de tu equipo favorito, mucha gente prefiere silenciar el televisor y escuchar a su comentarista favorito de la radio, ¿no es cierto? Así, tradicionalmente se ha hecho así. Pasa eso, o por diferentes causas y modalidades y tonalidades, la publicidad también a veces estorba tanto lo visual como lo auditivo. Entonces ese tipo de cosas implican el cambio, el comportamiento del oyente básicamente, uh-huh, ¿no? No creo que quien haga una narración deportiva haga una reflexión porque no ha pasado. Siempre, uh-huh, son lo mismo. Tú escuchas una narración, no quiero decir nombres, de narradores deportivos que desde que los escuchaste por primera vez hasta ahora son lo mismo. O sea, no hay una reflexión, uh-huh, o un estudio pequeño que diga, bueno, ¿cómo estoy llegando yo?
reunir a un grupo de gentes y decirles, me acaban de escuchar aquí, ¿qué les parece? ¿Qué debo cambiar? Sería un paso exigente, sí, pero importante para sostener tu audiencia y tu programa y tu quehacer en las radioemisoras. Como más ¿no? subjetivo, ¿no? Claro. No media tanto lo técnico, es decir, este técnicamente es mejor que el otro. O sea, tienes al comentarista axio de Fox Sports que dice, Caicedo lanza la pelota. Un silencio. La toma que es Estupiñán. Sí, son otro estilo. Es otro estilo. Otro estilo, ¿no? indudablemente. Entonces, o a unos les gustará y a otros no. Ajá. ¿Qué relaciones? Comenzaste hablándonos un poco de las relaciones de radio y educación y nos dijiste que intencionalmente la radio no educa aun cuando hubieron experiencias. ¿Qué diversidad de relaciones hay entre radio y educación, mi querido Ramiro? Bueno, de los objetivos que se plantean, y la radio siempre ha exhibido que la radio es para informar, entretener, educar, divertir, ¿no es cierto? Educar es una de las facetas. Y la radio educa, sí, no en un sentido formal, salvo determinados elementos, espacios y medios radiales que se han dedicado a eso, como te mencionaba, ¿no? Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador. Existe el IRFEYAL, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Uh-huh. La CORAPE, que si bien es un medio de radioemisoras de sentido noticioso, pero que tiene información, cursos sobre precisamente la comunicación. Básicamente su enseñanza está dirigida a esta faceta del conocimiento. Y también existe esta que es latinoamericana, ALER, que se dedica mucho a espacios de comunicación amplia, general, ciencia, tecnología, conocimiento, ecología, etcétera, de acuerdo a lo que las líneas de la dirección de estos conglomerados de emisoras lo vayan determinando, ¿no? Así que, pero como te reitero, como decía al principio, la radio puede hacer un acompañamiento muy especial a la educación. Y quisiera que me permitas referirme a lo que hace esta emisora, por ejemplo. Por favor. Esta emisora, y recuerdo, y tú estuviste allí en la sesión que se hizo por el aniversario número 6 de Voz Andina Internacional, los asistentes, tú inclusive, informaban que utilizaban sus programas de radio en sus clases. Uh-huh. Eso es educación. Eso es educación. De igual manera, muchos aspectos de radioemisoras de cualquier tipo, AM, FM, radios musicales, etcétera, te educan. Programas musicales en que te dan conocimiento sobre determinado tipo de música, sobre determinado artista, cantante. Eso es educar, eso es uno de los objetivos en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra, del contenido educación, que también se da en las radioemisoras. Así lo entiendo yo, este concepto, esta unión de radio y educación. Sí, y nombrándome a algunas propuestas que dabas, recordaba los temas de educación popular, por ejemplo, ¿no?, directamente vinculados con la ERPE o con IRFEYAL. Uh-huh. Pero los desarrollos de ALER en los años, fin de los 80, eran de educación popular también, directamente se llamaban así, educación popular y comunicación popular. ¿Cómo ves estas dimensiones ahora? ¿Se desaparecieron del mundo radial? ¿Tienen vigencia? ¿Se desarrollan? ¿Cómo miras esto? Existen, han bajado la guardia, no se han inyectado de las posibilidades nuevas que existen en el mundo educativo para dar pasos en ese sentido. Se han mantenido y han cambiado, ¿no? Han cambiado más hacia lo noticioso, sobre todo, o hacia programas generalistas, ¿no?, que se habla de todo. No tanto la dimensión organizadora. No organizadora, no cumplir una educación radial con un sentido programado, de capítulos, etcétera, no, sino que es un poco
al supuesto interés momentáneo que puede tener la colectividad, ¿no? Hay las radios comunitarias, sobre todo en Imbabura, que conozco, Radio Ilumán, por ejemplo, tienen estos espacios en español y quichua que son educación pura de lo que le interesa a la colectividad, ¿no? Ciertas comunidades son con un apego o con una línea turística. Entonces, hay que informar a la audiencia o dar conocimientos a la audiencia sobre este aspecto, por ejemplo. Y eso es educar en turismo a su colectividad, ¿no? Una función vinculada a la producción, la radio comunitaria como un sentido de pertinencia comunicacional, ¿no? También. Exactamente, tú lo has dicho bien. Qué y muy bonito además, ¿no? Hay muchas en el país, decayeron, la Constitución les dio mucho chance en el 2008, pero han decaído, se apropiaron también algunos sectores políticos. Es decir, dueños de varias radios. Hay un comunicador que es dueño de montones de frecuencias. Ese tema un poco, sí, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, en el sector rural la radio comunitaria sigue siendo muy, muy importante. Hay infinidad de radioemisoras que llenan ese vacío informativo o de interés de esas colectividades, generalmente campesinas, indígenas, rurales en general, ¿no? Hay muchos medios en ese sentido, que inclusive a veces transmiten únicamente por temporadas. ¿Recuerdas la convulsión que hubo por las revueltas que vino el indigenado acá a Quito? El impacto que tuvieron en redes, medios desconocidos, radioemisoras, generalmente con nombres en quichua, de la Amazonía y de la Sierra específicamente, que aparecieron o recién se les conocía, ¿no? Es que su área de influencia fue la comunidad allá en el páramo, ¿no? Entonces... y querían informar lo que pasaba en Quito a su comunidad. Querían, y eso pasaba, y transmitían las ruedas de prensa de los dirigentes campesinos indígenas en profusión de estilos y dialectos que tenemos nosotros, ¿no? Así que eso es en cuanto a la radio comunitaria. Recientemente se abrió un nuevo espectro de interés hacia radios AM, FM, y sobre todo hay cabida todavía para las radios comunitarias, ¿no? Lo cual es muy interesante porque los cálculos económicos para instaurar, por decirte algo, una radio AM o FM, implicaban local, estudios, cabinas, equipamiento técnico, y requisitos, consolas, de normativa de que se cumplan para dar la autorización. Correcto, aparte de esa tramitología, ¿no? Y además la transmisión en sí a través de un transmisor, ¿no? Transmisores costosísimos. Pero ahora la tecnología ya ha rebajado el costo terriblemente de eso, y sí se podría emprender en, no a bajo costo, sigue siendo alto el costo, pero muy, muy rebajado a lo que era antes el tener una radio FM, a lo que económicamente es ahora, ¿no? Ahora es mucho menor la inversión. Menor inversión, tecnología apoyando procesos que en las comunidades son quizás únicos. Hay internet solo en el 8% de hogares rurales. Entonces, así es. Que eso, hay televisión, creo que solo en el 20 y algo por ciento. Entonces sigue la radio cumpliendo un rol que el informar son procesos indirectamente educativos, ¿no? Así es. Recuerda en la pandemia, en la época de la pandemia, recuerdo unos reportajes que se hicieron de gente, esto era en la costa sobre todo, que subían a la colina, subían al árbol para captar el internet. Pero no se dio cuenta la autoridad de que la radio, ondas de algo, llegaba con facilidad al radioreceptor, ¿no? Y ahí podrían haberse emitido las cosas. Usar radio para dar educación. Sí, únicamente se utilizaron los sistemas de teleconferencia
el Zoom y otros para difundir la educación pública, ¿no? Pero no se escogió a la radioemisora. Después se dieron cuenta un poco de eso. Querido Ramiro, ¿qué es una radio universitaria? ¿Cómo es esto? A alguien le puede parecer extraño que sea esa especificidad de radio universitaria. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo no, Alexis? Yo diría que la radio universitaria nació como un ala, un apoyo, un soporte a los estudios de comunicación social, de periodismo, de las universidades. Entonces vieron que la parte teórica podría ponerse en práctica a través de este medio fácil de instaurar, ¿no? La radioemisora. Y hay vinculadas actualmente en el país a más de 18, digamos, hay una asociación que es la Red de Radios Universitarios del Ecuador, la RUE, que tiene 18 universidades asociadas, universidades cada una con su medio de difusión radial. Hay otras universidades que tienen el mismo medio, pero que no están afiliados a la red. Pero este 18 es un número clave para decir que ese conglomerado de radios universitarias dieron, a más del paso de ser un apoyo a sus estudios o a sus estudiantes, a su estudiantado de comunicación, pues que pueden servir para hacer un enlace con las colectividades, la academia vinculada a la sociedad, los contenidos de investigación, de nueva ciencia, de nuevos conocimientos, para difundir al público en general. Entonces, creo que ahora de ese nacimiento se ha dado este paso, y eso es todo lo que están haciendo las radios universitarias. Y eso es lo que son las radios universitarias, un vínculo con la sociedad, con la colectividad, con lo que hacen, con lo que puede ser ya un pensamiento más allá del común, un pensamiento crítico, sostenido, generar debate, opinión sobre temas específicos de un país, temas coyunturales o históricos, etcétera, ¿no? Así que esa es la radio universitaria ahora. La radio, la dimensión que trasciende la experiencia práctica antes del interior para difundir la vinculación comunitaria. No fue hace 1 o 2 años que hubo el encuentro de radios universitarias, en el que gentilmente me invitaste también a participar. Hace 2 años hubo este encuentro. Ahí se pudo dimensionar, queridos radioescuchas, diversas experiencias radiales en el país, en Latinoamérica, en Chile, Argentina, México. Recuerdo que estaban al menos en la mesa que participé. ¿Cómo van estas experiencias radiales en Latinoamérica? Tú que conoces un poco más, ¿hacen lo mismo que nosotros? ¿Se diferencian? ¿Tienen particularidades? ¿O qué otros espectros podrían hacerse desde esas experiencias? Son muy similares, tanto en lo que es la parte de producción como lo que es los archivos sonoros, ¿no? Mucha similitud. Hay algunas emisoras que en serio han emprendido en campañas de impacto social, ¿no? Por ejemplo, la radio de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, hizo un serial muy influyente de pequeños microprogramas que rescató, y además con el apoyo de imagen, que rescató a los egresados de las universidades, profesionales, y se consiguieron a un taxista que estudió ingeniería, ¿no? A un vendedor de calle que estudió medicina, y hacían unos reportajes impactantes. O sea, ¿por qué no tenían? El tema, claro, es de la ocupación laboral, el espectro del trabajo, pero iba hacia que ese tipo de profesionales, de gente que pasó por la universidad, requerían el apoyo de la universidad, y eso generó inicialmente una corriente muy importante de búsqueda y apoyo precisamente de esos profesionales, ¿no? Fíjate tú, hay otras situaciones específicas, como hace la radio de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, sobre
el artista que nace, el artista que empieza, el grupo musical de jóvenes, no solo pensemos en rock, sino de diferentes estilos, y que ofreció sus espacios para hacer programas muy específicos de este espectro, ¿no? O sea, pero en general, sí, la radio proyecta lo que hace cada universidad en programas con los talentos que tiene cada universidad para llevarlos hacia el público. Te hago un pequeño paréntesis. La radio Voz Andina Internacional la hacen precisamente sus productores. Ahora mismo tenemos al aire 27 producciones en nuestra parrilla, hechas por gente, profesionales, docentes, investigadores, de 8 de nuestras 9 áreas académicas que tiene la andina, ¿no? Y eso implica un gran apoyo. Hacen programas también grupos de estudiantes, grupos de cohortes, como son, por ejemplo, de ambiente, del área de historia, y funcionarios que cumplen a veces doble función de docentes, investigadores, y que cumplen una función específica. Te menciono, por ejemplo, el caso de el procurador de nuestra universidad, Álvaro Mejía, que tiene un programa de música clásica, Universo Barroco se llama ese espacio, o de nuestro entusiasta Michel Levy, director del Centro Andino de Investigaciones Internacionales, que hace el programa Jazz, o nuestra directora general académica, Edith de la Guerra, que hace otro programa también en línea de música, cámara y acción. El resto tiene contenidos variados, muy sostenidos, espectaculares, interesantísimos, y que nos proponen eso, ¿no? Debate, reflexión, abrir nuestras mentes, como es el caso de Rompe el Muro. Rompe el Muro, gracias por ello también. Estamos, llegando, vos sabes, el tiempo de la radio es así, el diálogo así es. Puede ahondarse y podríamos continuar de este apasionante mundo de la radio, ¿no? De sin duda, pues hago esta producción porque me gusta también, sobre todo, me gusta muchísimo la radio. Y algo que quisieras contarnos sobre la experiencia de Voz Andina, sobre algo que quisieras subrayar o algo que no hemos tocado en esta entrevista y que quisieras mencionar antes de cerrar el programa. Bueno, existen no anécdotas específicas, pero sí una serie de vicisitudes que conllevan emoción, alegría en el quehacer de la radio, porque nos estamos comunicando. Utilizamos nuestra voz, un recurso importantísimo, para plantear nuestros pensamientos, nuestros contenidos internos que tengamos, ¿no? Así que yo lo que quisiera decir es que tras esta señal, tras esta escucha que están haciendo de nuestras voces, hay todo un interés por llegar a ustedes, por comunicarnos, por transmitirles una idea, 2 ideas, múltiples aspectos, algunas aristas de lo que es la vida universitaria, y eso es lo importante y lo que nos mantiene día a día, minuto a minuto. Así que eso es lo que quisiera resaltar en este momento de lo que es y significa este quehacer en la radio y sobre todo aquí en Voz Andina Internacional. Muchas gracias, Ramiro. Estas palabras también motivadoras para seguir aquí en este espacio que invita a la reflexión sobre temas educativos. Muchas gracias a Tito Chela, como siempre, está al pie del cañón apoyándonos en la producción de este programa. Gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas, que nos siguen cada jueves, que nos acompañan a las 7:30 de la noche por Radio Voz Andina Internacional en este espacio Rompe el Muro. Nos vemos la siguiente semana para otra conversación sobre la educación, la sociedad, el pensamiento. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría. Buenas noches.